Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a la capacitación de lubricantes Wolf para la edición de motos. Eh, Vamos a dar 5 minutos más de espera para que las personitas se puedan conectar. A las 9:05 arrancamos. ¿Listo? Buenos días a todos. Y Dani, pues ya llevamos 22 personas conectados. Ya tú me dirás si empezamos, son las 9 o esperamos 5 minutos más. Buenos días, como ustedes, como ustedes gusten, puedo empezar ya si quieren. Ok, listo. Si quieres, empezamos y que las preguntas que se vayan conectando, pues van metiéndose dentro de la capacitación. Bueno, ante Sí. todo, pues quiero darle la bienvenida pues a Daniel. Él es uno de los capacitadores de la marca Wolf. Él nos va a contar un poco sobre el portafolio de lubricantes de la división de motos y cualquier duda o inquietud que ustedes tengan pueden escribirnos en el chat de preguntas y respuestas que con mucho gusto estaré yo ahí atenta para brindarles esas preguntas al capacitador. ¿Listo? Bienvenido, Dani. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de esta capacitación tan interesante. Muchas gracias, Gaby. Tengo mucho gusto en estar hoy con ustedes. El día de hoy tenemos lista la capacitación del segmento moto. Quiero mencionar que esta charla, este entrenamiento, es parte del Wolf Academy, por lo cual tiene un valor curricular. Entonces, mientras siguen llegando, vamos a dar inicio a la capacitación. ¿Les parece bien? Ok, arrancamos. El día de hoy, el contenido del programa es dar una breve introducción acerca de la marca y los diferentes tipos de motores que existen. Vamos a centrar la atención primero en el módulo de motores de 2 tiempos. Vamos a ver características de 4 tiempos, mencionando en cada uno sus especificaciones en cuanto al aceite y la importancia y diferencia que existen entre cada uno de ellos. Y después vamos a ver un poco de mantenimiento para cerrar precisamente con el portafolio de productos. Como ustedes saben, Wolf tiene 11 gamas de productos, dentro de las cuales
La gama Moto es una de ellas. Todo el producto, al igual que el resto de las gamas, tiene su origen en la fábrica en Europa, en Bélgica. Por lo tanto, los mismos argumentos de salvaguardar la calidad y mantener precisamente uniforme la calidad del producto son válidos también. Estamos cumpliendo no solo con las principales normas europeas, sino también, en el caso de moto, con las exigentes normas japonesas, las normas ISO y las normas API, por supuesto. Vamos a ver más adelante en qué rango, en qué sentido y cómo es que interviene cada una de estas en los productos de moto. Lo primero que queremos mencionar son algunas tendencias del mercado. Fíjense que la pandemia en los últimos tiempos ha hecho que se incremente la demanda principalmente de estos vehículos, ya que los costos de operación, combustible y la practicidad de ellos ha sido muy útil en estos tiempos. Y bueno, la demanda de la economía, del combustible, impulsa la actividad de los fabricantes. Los cambios para reducir el consumo de combustible en motocicletas han marcado una pauta de tal manera que se ha visto un avance tecnológico en los equipos que implican, por ejemplo, sistemas de transmisión de doble embrague. Antes esto solo lo veíamos en autos, ahora está empezando a, a presentarse dentro del segmento de moto en algunas marcas muy sofisticadas. Mejora la forma de la cámara de combustión, reducción de la fricción. Esto lo teníamos que ver muy específicamente en el segmento moto porque sabemos que hay una contradicción a la hora de poner antifriccionantes debido al cuidado del clutch. Se han optimizado también algunos procesos en la combustión y los componentes son cada vez más pequeños, más ligeros, con mejores materiales. Es decir, la misma tendencia que ha seguido en el avance tecnológico del desarrollo de los motores grandes de auto, ahora está cascadeándose de manera muy rápida en el segmento moto. Y es ahí precisamente donde vamos a intervenir con el aceite indicado. El aceite indicado nos puede dar unas mejores prestaciones y cuidar todos los dispositivos que se van a ir integrando a la tecnología de las motos. Otras tecnologías emergentes que ya tienen cierto tiempo en varios lugares son la inyección directa, por ejemplo, algunos sistemas catalíticos o sistemas de post-tratamiento de gases de escape, válvulas de recirculación de gases de escape y las computadoras que incluyen ya diagnóstico a bordo en los mismos equipos, es decir, los avances son rápidos, son contundentes y requieren mucha atención. Estamos viendo, por supuesto, una tendencia de cambiar a muchos de los motores, los equipos que incluían motores de 2 tiempos, ahora están cambiando a 4 tiempos por diferentes desventajas que existen. Cada una de estas tecnologías tiene su ventaja y su desventaja. Desafortunadamente, en los tiempos actuales, por la practicidad y por la durabilidad que tienen los motores, la tecnología de 4 tiempos es la que está ganando la batalla. Entonces, se está extinguiendo de manera gradual el uso de los motores de 2 tiempos, se está más bien clasificando para motores recreativos, de competencia, pero no para el grueso de las motos, ¿no? La refrigeración también está cambiando. Teníamos muchos motores
principalmente los de pequeña cilindrada, normalmente se refrigeran por aire, todavía hay muchos, pero la tendencia es que poco a poco la refrigeración se vaya cambiando por sistemas ya con líquido, que llevan refrigerante, y esto también es un gran avance, porque antes solo lo veíamos en motores de grandes cilindradas, ahora lo vamos a empezar a ver más frecuentemente en motores de pequeñas cilindradas, y de hecho actualmente ya existen en el mercado algunos motores de motos deportivas, baja cilindrada, refrigerados por aire. Lo vamos a ver cada vez más frecuentemente. En todos estos cambios interviene la lubricación. Eso es por la razón por la cual los estamos mencionando, y lo vamos a ligar con el desempeño que tiene el aceite avanzando la plática. Es importante mencionar que, bueno, no solo tenemos el aceite de motor integrando los fluidos que dan servicio a un equipo motorizado o una moto, está también los limpiadores con base silicona, los lubricantes de cadena, los líquidos de freno, los líquidos de transmisión para aquellas motos que lo traen separado del motor. Existen las dos configuraciones, ahorita lo vamos a ver. También los líquidos o aceites hidráulicos para horquilla, el líquido refrigerante para el sistema de refrigeración, etcétera. Eso es lo que integra un servicio completo de fluidos para los equipos de moto. Muy importante marcar la diferencia y las prestaciones que debe de tener un motor de auto, que también es 4 tiempos, sobre un motor de moto. Muchas de las inquietudes inician en por qué son diferentes los fluidos. ¿O aplicar aceite de auto en aceite de moto? Son algunas de las preguntas frecuentes. La respuesta es no. Son fluidos muy diferentes. Si bien están hechos para lubricar una tecnología de combustión similar, la arquitectura, el tamaño, las prestaciones de los motores son muy diferentes. Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla. En el ejemplo tenemos un vehículo con un tamaño relativamente mediano de motor, y una moto BMW con un tamaño relativamente grande de motor. Se escogieron así para que más o menos tuvieran una equivalencia. Sin embargo, las revoluciones que te marca el vehículo marcan la mitad. Estamos hablando de 4,000, 5,000 revoluciones contra 8,000 a 12,000 revoluciones, incluso un poquito más, que te da una moto. Pero la relación peso-potencia hace que un vehículo como este te dé 100 caballos y una moto te dé 200 caballos. Ahora, el aceite que lleva cada uno en el cárter, ahí es donde tratamos de ponerlo lo más similar posible. Estamos hablando de 3,5 a 5 litros que lleva un auto mediano contra 3 litros que lleva una moto. Cuando es de tamaño mediano grande, pero cuando es muy pequeño, el volumen del aceite para la moto se va a menos de 1 litro. ¿Qué implica esto? Bueno, todo el trabajo que se tiene que hacer y todos los elementos que tiene que proteger con unas revoluciones altas incrementa la responsabilidad del aceite en un motor de moto. Y si algunos de estos equipos le sumamos que tienen los elementos sumergidos de motor, clutch y transmisión,
se duplica el trabajo que tienen que hacer el aceite, ¿no? Entonces, estamos hablando de características diferentes desde el desempeño, la arquitectura y la responsabilidad. Fósforo, bajo contenido por compatibilidad de catalizador, es decir, los autos al tener catalizadores más sofisticados requieren un contenido bajo de fósforo, mientras que en un motor de moto el fósforo es necesario para la protección en los engranajes, para aquellos equipos que lo tienen, que tienen la transmisión sumergida en el mismo aceite. Asimismo, la resistencia al cizallamiento es normal en los autos para evitar pérdida de viscosidad, pero en un motor de moto necesitamos alta resistencia, igual porque tenemos que considerar la protección de la caja de los engranajes. De igual manera, una baja fricción en un motor de auto implica la economía de combustible, pero en un motor de moto una baja fricción implica una posible falla en el embrague. Entonces, no pueden estar formulados de la misma manera, están diferentes. Desde ahí empezamos a notar algunas de las diferencias. También con las viscosidades, un auto va a utilizar viscosidades menores en la actualidad que un aceite de moto, y esto por diferentes situaciones. Una baja viscosidad, por ejemplo, puede significar una durabilidad del motor menor, menor protección en marchas, ruido al escape, ruido mecánico y consumo de lubricante. Una alta viscosidad, la desventaja que tiene pues es mayor consumo de combustible, puede producir algunos gases contaminantes extra, sabiendo que los aceites de mayor viscosidad probablemente estén constituidos de bases minerales. Te reduce el performance debido al esfuerzo que se tiene que hacer al movimiento, y la temperatura te la sube al disminuir la fluidez y la dispersión de la temperatura dentro del motor. Una lubricación no va a ser profunda, entonces siempre se tiene que mediar y aplicar la viscosidad adecuada. No podemos aplicar una baja viscosidad arbitrariamente, porque podemos sufrir algunas de estas consecuencias, y por el contrario no podemos subir la viscosidad demasiado, porque podríamos afectar de igual manera con otro tipo de consecuencias, las mencionadas aquí en la diapositiva. Vamos con los motores de dos tiempos. Motores de dos tiempos, primero que nada, saber que al tener precisamente una economía en las etapas que tiene un motor, hablando de combustión, compresión, expulsión y todo eso, mientras que un motor de 4 tiempos hace su ciclo completo en 2 vueltas del cigüeñal, el motor de 2 tiempos lo hace en una. Entonces, es un ciclo de combustión, compresión, combustión, y esto le da una economía y una practicidad que también interviene en su desempeño. Mientras que los motores más ligeros de 4 tiempos tienen una relación, una mejor relación peso-potencia. Pero el motor de 2 tiempos siempre se va a destacar por ser más ligero, más práctico en cuanto a producción de movimiento, potencia, desempeño, y como no lleva conductos externos de lubricación, eso disminuye el espacio también, el espacio se hace más práctico. La inyección de aceite, en este caso,
la vamos a tener directa al combustible. Hay dos casos o dos tipos de motores, dos tiempos. Aquellos que tienen premezcla, donde nosotros tenemos que hacer un cálculo y mezclar el aceite con el combustible antes de meterlo al tanque del motor, o donde el motor ya tiene un sistema que estratifica automáticamente la mezcla y donde lo único que se tiene que hacer es llenar el depósito del aceite, ¿no? Se llama premezcla y mezcla automática. Esto es externamente. Internamente van a funcionar de una manera similar. El aceite se mezcla y se quema dentro del motor, produciendo vapores que a la vez van a lubricar el interior sin la necesidad de lubricación externa. La desventaja de esto, evidentemente, es que hay un desgaste prematuro muy fuerte del motor. En algunos casos donde se utilizan aceites de dos tiempos minerales, hay una contaminación indudable y esto hace menos confiables a la larga este tipo de motores, ¿no? En este tipo de casos, el aceite tiene la función de lubricar, pero a la vez dejar pocos residuos y producir menos emisiones contaminantes, menos humos contaminantes, y de eso va a depender una mezcla sofisticada. Una mezcla que incluya bases más sintéticas, por ejemplo, polisobuteno es una base que es capaz de quemarse, facilitar la lubricación y no dejar tantos residuos, a la vez que reducir los ruidos y generar menos humos contaminantes, ¿no? Entonces, de eso van a estar hechos nuestros aceites, o la mayoría de ellos de moto, mezclado con otro tipo de bases que también hacen posible la combustión. Es bien importante mencionar que una característica muy particular de los motores de dos tiempos es que siempre van a tener separados la transmisión del motor. Entonces, se van a requerir dos fluidos, el aceite de motor y el aceite de la transmisión, que siempre vaya separado, en los casos de dos tiempos, insisto. Las especificaciones de este tipo de aceites las puede dar API, JASO e ISO. Son las tres instituciones que van a tener un apartado especial para el cuidado de los motores de dos tiempos a través del aceite. API, a través de TC, así se va a llamar, o van a encontrar la norma en la etiqueta del aceite, implica que está protegiendo el motor y aparte va a reducir humos. JASO tiene FB, FC y FD, y conforme va avanzando las letras del abecedario, da mejores prestaciones, empezando por la baja producción de humos y alta detergencia. Y finalmente ISO, que también se suma a esta serie de especificaciones, nos va a dar una serie de características para cumplir las normas internacionales. Es decir, en la botella de dos tiempos ustedes pueden buscar cualquiera de estas especificaciones y eso será indicador de que el aceite es capaz de proteger los motores de dos tiempos. Un ejemplo en cuanto a productos de estos, tenemos el producto Moto e-Scooter 2T. Es importante mencionar que su nombre, como su nombre lo indica, Moto e-Scooter, aplica para motos y scooter, no es exclusivo de las scooter. También se puede aplicar en las motos normales y es un aceite que tiene una arquitectura en su formulación semisintética, es decir,
está hecho de la mejor base mineral, compuesta con una mezcla sintética, y esto nos da la facilidad de cumplir la API-TC, la ISO, la JASO en sus dos variantes. Va a tener una baja producción de humos, va a ayudar a reducir todo tipo de vibraciones y ruidos, y aparte no va a dejar residuos dentro del motor que puedan afectar el desempeño del motor a la larga. Entonces es una formulación bastante bien equilibrada, y en su mezcla precisa puede proteger muy bien el motor, adecuado tanto para motores con premezcla o mezcla automática. Vamos ahora con los motores de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos son muy similares. De hecho, el ciclo es igual al que tienen un auto, por ejemplo. Admisión, compresión, explosión, expulsión. A eso se debe la descripción de un motor de 4 tiempos. Lo que lo va a hacer diferente es que a veces, dependiendo del motor que sea, van a tener la integración del clutch y de la transmisión lubricándose en la misma carcasa con el mismo aceite. Las ventajas que tienen estos motores es que tienen un menor consumo de combustible, es un motor más fiable, ya que son motores que llevan la lubricación externa. El aceite en estos casos no se mezcla directamente con el combustible, y bueno, dura más, contamina menos por esta misma razón, vibra menos y tiene un mejor torque. Las desventajas es que al llevar un compartimento de lubricación externa, evidentemente tienen mayor peso, tienen mayor volumen, generan menor potencia en relación a su peso en movimiento, y los costos de reparación son un poco más elevados. Sin embargo, recordar las primeras dos ventajas pesa muchísimo para que este tipo de motores sean los que se estén quedando poco a poco con el mercado, que es menor consumo y mayor fiabilidad. Las características, bueno, existen dos sistemas también en el mercado, los que ya mencionamos, que tienen los elementos sumergidos, que formalmente se llaman motores integrados. Estos motores incluyen, insisto, en la misma carcasa el clutch y la transmisión. Y los no integrados van a manejar por separado estos elementos, incluyendo sus fluidos también por separado. La mayoría de los motores 4 tiempos modernos solamente usan un lubricante, pero ciertamente todavía quedan muchos motores, principalmente aquellos de gran cilindrada, motores Harley Davidson y motores europeos como BMW, que utilizan mucho todavía los elementos no integrados. Entonces debemos estar conscientes de los dos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un motor de 4 tiempos y la descripción en movimiento de la admisión, compresión, explosión y expulsión. Y la comparativa con el motor de 4 tiempos de moto. En un motor de auto simplemente tenemos que reducir desgaste, fricción y mantener la lubricación en algunas piezas de presión. Pero en el motor de moto tenemos que incluir aditivación para proteger engranajes, como si fuera un aceite de transmisión literal, incluye los aditivos para proteger ese tipo de engranes, y tienen que estar balanceada, no puede permitir tanto antifriccionante, porque necesita tener algo de fricción las pastas para que no se patine.
Entonces es una formulación muy balanceada que por un lado debe de estar reduciendo la fricción suficiente, pero permitiendo por otro cierto tipo de fricción para garantizar un buen desempeño y no desgastar el elemento del clutch, incluyendo los elementos de transmisión. Para asegurar que un aceite cumpla con estas características, es necesario vigilar las normas. Aquí vamos a contar con 3 diferentes indicadores o 3 normas que te van a garantizar proteger diferentes elementos. En el caso del API, nos está protegiendo únicamente los elementos del motor, únicamente los elementos del motor, y vamos a utilizar la misma API J300 que se utiliza en el API para motores de auto. Entonces, es necesario mencionar que los niveles de servicio adecuados para las motos actuales son aquellos que describe API SL, API SM y API SM. Cada vez, estar consciente de que cada vez que avanza en el API la especificación, se tiene que volver a balancear la carga de aditivos antifriccionantes, ya que los motores modernos de auto tienen un alto contenido, exigen un alto contenido de antifriccionantes que no puede estar presente en un motor de moto 4 tiempos. Entonces, aunque llevan los grados de protección iguales a los de auto, en realidad la parte del antifriccionante siempre va a quedar separada, ¿no? No es precisamente que podamos poner un aceite de auto en un motor de 4 tiempos menos con elementos sumergidos. ¿Cómo distinguimos el API? Siempre va a haber un indicador que es la dona de API, en la cual se va a indicar el nivel de servicio y en el centro va a estar puesta la viscosidad SAE, que eso es también súper importante. La segunda norma a vigilar es la norma JASO, del Japanese Automotive Standard Organization. Quiero mencionarles que esta institución empezó a vigilar los motores de moto en el momento que empiezan los avances tecnológicos en los motores de auto y que se empieza a incluir los antifriccionantes. En ese momento empiezan a fallar los motores de moto y JASO, a solicitud de las 3 principales marcas japonesas de moto, Honda, Yamaha, Kawasaki, solicitan que se vigile la fricción en el elemento del clutch a través del aceite. Y es así como nace JASO MA, ¿no? A través de estudiar las características físico-químicas que requería el aceite a través de las pruebas de fricción en el embrague. En el embrague se hacen pruebas de fricción con índice de fricción dinámica, índice de fricción estática e índice de detenimiento total. ¿A qué nos estamos refiriendo? Se empieza a vigilar cuál es el comportamiento de el aceite en el clutch cuando existe el acople, eso es la fricción dinámica. Después, cuando está en movimiento y cuando está el clutch patinando desacoplado, ¿no? Y después en el detenimiento total. Es como si tuviéramos un estudio de fricción en el arranque, en funcionamiento y en detenimiento total. Y se establecen unos rangos de fricción a los cuales debe de permitir el aceite funcionar a las pastas de clutch. Y ese rango de fricción se pone en
en un indicador que incluye la clasificación MA. Por eso vemos en la gráfica que está indicando alta fricción, baja fricción. En sus inicios, cuando sale MA, el rango era bastante grande, pero a medida que ha ido avanzando la norma en sus actualizaciones, la JASO T903 a 2011, a 2016, cada vez se hace más pequeño el rango de fricción en MA1 y MA2. Primero que nada, vimos la separación entre los dos rangos de fricción, entre MA1 y MA2. MA se separa en rangos de baja fricción y de alta fricción. Y los que necesitamos para que el clutch funcione correctamente cuando está sumergido son los MA2. MA1 se van a quedar para aquellos equipos que tienen elementos separados, porque no requieren tanta fricción al tener el clutch separado del compartimento del motor. Pero en aquellos que tienen todos los elementos integrados, vamos a buscar el MA2 y si nosotros colocamos las normas consecutivas o la actualización de la JASO T903 a 2011, 16, 18, etcétera, etcétera, vamos a ver que el rango se va haciendo más pequeño. ¿Qué implica esto? Una mayor precisión en el rango de fricción. Y eso es un aceite más especializado. Entonces, mientras más actualizado esté el JASO MA2, más preciso va a ser ese rango de fricción que permita el aceite, y esto me va a poder permitir balancear correctamente las funciones del aceite entre la mejor reducción para reducir el desgaste y permitir la fricción suficiente para garantizar el buen desempeño del clutch y, por supuesto, su mayor durabilidad. Existe un tercer control que no es como tal una norma, sino es un ensayo que se aplica a todos los aceites de transmisión. Es un ensayo alemán que se llama FZG. El FZG se trata de 12 niveles en los cuales se pone a funcionar el aceite en una caja de engranajes, aumentando la presión, el peso y las revoluciones. Los mejores aceites están por arriba del nivel 10 y bueno, pues es ahí donde buscamos siempre estar en este tipo de ensayos. Lo van a ver no en la botella, sino en las hojas técnicas, y estamos tratando de que todos los productos lo incluyan gradualmente para tener también visibilidad del poder y la protección que se tiene en el tercer elemento a proteger del aceite de motor 4 tiempos, que es la transmisión. Haciendo un resumen, estamos hablando de que los aceites de motor 4 tiempos tienen 3 diferentes misiones, las cuales son proteger el motor, y para eso vamos a utilizar o vigilar el API, el clutch, para eso vamos a estar conscientes de la norma japonesa JASO MA2, y la transmisión con el ensayo FZG. Es importante mencionar que no siempre ha sido esta situación. De hecho, mucha gente que tiene muchos años dando mantenimiento a las motos todavía tiene alguna resistencia en creer que existen aceites para diferente cosa. Porque hasta 1998 se utilizaba el aceite de autos también en las motos. Pero, bueno, pues a partir de ahí fue que empezaron a avanzar los motores exigiendo
más cantidad de antifriccionantes, y esto hizo que cuando se lo aplicaban a una moto fallara el clutch, y por eso en ese momento sale Hasso con su MA vigilando la cantidad de antifriccionantes. MA es para sistemas integrados, embragues húmedos, cajas de cambio y motor. Todo lo integra la norma, ahora lo vigila, pero se centra en el clutch. Y existe otra clasificación que es un poco futurista, pero que ya está considerándose por algunos fabricantes, que es la Hasso MB. Hasso MB es una ventana al futuro. ¿Por qué? Bueno, porque es una norma que no vigila tanto la fricción en el embrague. De hecho, es para equipos, para motores que no incluyen embrague, porque tienen embrague separado. Y ahí sí se puede incluir los antifriccionantes. ¿Por qué existe la norma MB? Porque la norma MB está hecha para motores de última generación que incluyen catalizadores, filtros, sistemas de distribución variable, pero que traen los elementos separados. Traen mucha tecnología para ahorrar combustible y emisiones contaminantes, pero no es necesario que reduzcan o que permitan, mejor dicho, que no es necesario que permitan fricción, porque el elemento del clutch lo van a tener separado. Háblese como los nuevos motores de generación en Harley Davidson y BMW son dos ejemplos de este tipo de especificación. Esos fabricantes no van a tener elementos incluidos, sumergidos en el aceite, todo lo van a tener separado y aparte van a incluir motores de alta tecnología que requieran aceites con grandes cantidades de antifriccionantes para ahorrar combustible. En 2006 se produce Hasso y es ahí donde empezamos a contar esta historia, ¿no? De las Hasso MA, después se divide a MA1, MA2 y ahora tenemos incluido el Hasso MB. ¿Cuál es la mayor preocupación de un fabricante de motos en cuanto a estas cuestiones de la interacción y la protección que debe de dar el aceite hacia el motor? Principalmente aquel motor 4 tiempos con elementos sumergidos. Bueno, muy importante, para el deslizamiento del embrague necesitamos un coeficiente de fricción estable. Esto implica una formulación balanceada en sí. Para la durabilidad en marchas requiere alta estabilidad en cizalla. Cuando escuchamos cizalla es lo mismo que un corte, o sea, estabilidad contra el corte, resistencia de la película. Desgaste del tren de válvulas, ahí vamos a requerir un aceite con antidesgaste, presión extrema. Raspaduras de cilindro, para evitar eso necesitamos antidesgaste que funcione a altas revoluciones, alta velocidad. Para el consumo de lubricante vamos a necesitar control y buena selección de la viscosidad, pero tener un índice de viscosidad adecuado para evitar volatilidad. Compatibilidad con catalizadores, bueno, pues vamos a necesitar que el aceite sea capaz también de gestionar la contaminación que produce la combustión y se reduzcan de esa manera las cenizas, aplicando a su mano también un antidesgaste. Eso es la mayor preocupación que tienen los fabricantes y la solución que le da el aceite nuevo, un aceite sofisticado, como las fórmulas Wolf, a todos esos requerimientos. Por lo tanto, en cuanto a moto 4 tiempos, vamos a tener una gama suficiente para cubrir la mayoría de las especificaciones del mercado.
En primera instancia están aquellos motores racing. La familia racing es en su mayoría, por no decir todos, un aceite sintético. Todas las hojas técnicas van a decir una mezcla sintética que está diseñado para cubrir las especificaciones de equipos avanzados en su tecnología, pero también muy potentes. Este tipo de base viene complementado con la base vegetal éster, lo cual le da un mayor desempeño, una mayor tolerancia a las altas temperaturas, al corte, una menor producción de contaminación interna y protección al desgaste. Y a la vez, debido a la mezcla que tiene en la configuración de Wolf, está diseñado para reducir al máximo el consumo y la volatilidad. Las especificaciones que sigue este tipo de aceite es el API-SM, siendo retroactivo con todas las APIs, es decir, cubriendo también SM, SL y todas las anteriores, y trae aprobación CASO MA2 actualizada, es decir, los rangos ya los tiene más precisos para permitir la cantidad exacta de fricción en el momento exacto sin disminuir la protección del motor. Lo podemos encontrar tanto en viscosidades 15-50, esta es una viscosidad muy europea, también es muy versátil porque el 15-50 aplicaría también para aquellos que quieren tener una mejor lubricación en frío y normalmente usan un 20W50, incluso en motos de trabajo se puede aplicar. Y el 2050 es un clásico que aplica para motores de alta cilindrada también, como motores de arquitectura clásica, llámese todos los choppers, Harley Davidson, Victory, etcétera, 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 ¿no? Adicional a esta gama, tenemos el moto y scooter, también aplicando para las dos tipos de motos. Viscosidad 5W40. Aquí tenemos una PSL suficiente para ese tipo de equipos. Un JASO MA2 también actualizado. Y también se incluye la viscosidad 10W30, que es una muy solicitada. Nos han platicado y nos han pedido 2 o 3 viscosidades extra. Pronto estarán en el portafolio, como la 1040. También están por incluirse ya en el portafolio de motos. 10W40, aquí lo tienen, API-SL MA2. Este producto por el momento está en la gama de los productos minerales y semis. Sería una mezcla de eso. Y tiene también altas prestaciones SL MA2, junto con el Moto 4 tiempos 20W50. Este es 100% mineral, pero no deja de ser importante. Observemos las especificaciones. Aparte de tener un API para gasolina y diésel, tiene también la aprobación MA2, caso MA2, para cloches sumergidos. Tiene la norma CCMC para gasolina y diésel otra vez. Esta norma es la norma europea, en este caso para el aceite de motos sin antifriccionantes. Y también cuenta con la norma MIL, que es una norma que pone a prueba bajo las condiciones más exigentes el aceite. Entonces es un aceite 100% de batalla.
no solo te va a dar servicio a motores de trabajo a gasolina, sino también a motores de diésel. Existen algunas motos de trabajo de diésel y está respaldado, probado bajo las condiciones más exigentes de trabajo. Entonces, con esto complementamos una gama suficiente y le vamos a sumar algunos productos de mantenimiento, como son lubricante de cadenas, que es el Wolf Chain Lube. Este es una grasa universal que nos va a permitir lubricar la cadena con un buen agarre, una buena permanencia, repelente al polvo y también con un buen control contra el agua. Está diseñada para posicionarse en la cadena durante un tiempo muy prolongado. Después tenemos el Silicone Clean, que te va a dejar brillo y va a proteger todas las superficies, a la vez también del carenado, de todas las piezas donde tú lo apliques. Y también es repelente al agua, repelente al polvo, al barro. Entonces, la moto puede pasar por diferentes terrenos accidentados con mucho fango y va a permanecer muy limpio. El limpiador de frenos, que también es muy eficiente, y un multispray, que es un lubricante multifuncional que te va a permitir una amplia gama de aplicaciones sobre diferentes materiales, protege también a los contactos eléctricos, es dieléctrico. Entonces, contra la suciedad, la humedad y la corrosión, este tipo de producto es un protector eficiente. Fíjense que se utiliza mucho en medios ambientes agresivos al salitre, por ejemplo, como zonas cerca de la costa, etcétera, etcétera. Y se lo echan pues a las partes cercanas al motor o que sean propensas a oxidación, que tengan cableado, etcétera, etcétera. Y es un excelente protector en ese tipo de zonas contra la humedad y contra el salitre. Y bueno, pues hasta aquí hemos avanzado con las cuestiones importantes en cuanto al lubricante de motos, algo de su gama, y voy a pasar a continuación un código QR. Por favor, escaneenlo con su celular y esto los va a llevar directamente, les va a dar acceso al cuestionario de preguntas con el cual nosotros podemos activar la aplicación para darles una certificación. Es necesario que estén registrados, obviamente, en el curso, y nosotros en el sistema vamos a recibir sus respuestas y posteriormente les mandaremos su certificado con validez de la Wolf Academy en fluidos de lubricantes de moto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta capacitación. Porfa, si tienen dudas, preguntas o inquietudes referente a lo que se habló el día de hoy, me pueden escribir en el cajoncito de preguntas y respuestas para así mismo poder darle las preguntas a Daniel y que nos ayude con sus preguntas. Dani, tengo una pregunta de Cristian Cerda. Él nos pregunta, ¿los lubricantes de moto también vienen en formato de tambores? Sí, dependiendo de cuál producto, pero normalmente existen tambores de 60 y de 205 litros. Tenemos otra pregunta de
Julián David Carabalí, ¿el multispray sirve para limpiar inyectores? El multispray, mira, sí lo han aplicado, no es su función específica, pero sí te da una prestación. No es lo adecuado, insisto. No es una aplicación que esté hecho para eso, pero sí lo han usado, pues sin ninguna consecuencia mala. Ok, si alguien más tiene preguntas o inquietudes, porfa, en el cajoncito de preguntas y respuestas nos pueden dejar sus comentarios. Yo, como siempre, quedo a sus órdenes. Creo que sí hay por ahí una pregunta, Mauricio. Sí, de Mauricio, ¿el lubricante de cadena sirve para cadenas con Orin? Sí, sí sirve. Tenemos otra pregunta de José Albeiro. ¿A cuántos kilometrajes se debe cambiar el aceite sintético? Bueno, es una muy buena pregunta porque la respuesta es bastante amplia. Todo depende del equipo, qué tan grande sea. Mientras más litros tenga en el cárter, más rendimiento puede darte un aceite sintético. Un ejemplo, una Harley Davidson que lleva entre 3,5 y 5 litros de aceite. A veces el mismo fabricante, usando lubricante sintético, te recomienda 10,000 kilómetros. También va a depender del combustible que se tenga en el área, en la zona, en el país. Pero en países como Latinoamérica, un cárter grande te puede dar un rendimiento muy similar al de un auto, por la cantidad del aceite. Lo que debemos de tener en cuenta siempre es la recomendación del fabricante. ¿Por qué? Porque se basa en ensayos y en los tamaños, arquitecturas que tiene el motor. Una moto de trabajo tiene cambios más cortos por diferentes razones, aunque le apliques el aceite sintético. La primera razón es que no va a utilizar 5 litros, sino va a utilizar menos de 1 litro, y aparte va a tener integrados los elementos sumergidos como el clutch y la transmisión. Entonces, menos de 1 litro de aceite está trabajando y está protegiendo todos esos elementos con más revoluciones. Mientras más chico es el motor, puede requerir mayor revoluciones para desarrollar cierta velocidad. Entonces, si tuviera que dar una generalidad, haría que un lubricante sintético te puede dar entre 3 y 5, pero en algunos equipos 3,000 y 5,000 kilómetros. Pero eso en algunos equipos pequeños sería demasiado. Y en algunos equipos grandes sería muy poco. Luego tenemos que tomar en cuenta también el tipo de servicio que da el equipo. No es lo mismo una moto dominguera, ¿no? De gran turismo, que nada más la van a sacar los fines de semana, a dar 2 vueltas, a una motito que sea de trabajo y que cargue aparte cierto peso y que esté encendiendo y apagando muchas veces en el día, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una por ahí. Entonces, una recomendación precisa sería un error dártela. Lo más preciso que se puede tener es lo que te dice el fabricante de la moto. Prestaciones sí incrementan con un aceite sintético, te puedes llevar al máximo tipo de cambio que te diga el fabricante, pero siempre tener en cuenta combustible, tipo de uso, tipo de manejo, tipo de ambiente en el que se conduce. También es importante mencionar que si tú circulas por mucha terracería, por el campo y eso, mucho polvo va a entrar al motor y va a terminar mezclándose con el aceite. Esto acelera su oxidación,
tienes que reducir el periodo de cambio. Todo lo que afecte al desempeño del motor y contamine el aceite en el interior del motor, acelera la oxidación y se tiene que reducir el rendimiento. Tenemos otra por ahí. Sí, tenemos otra pregunta de John Martínez. ¿Aplica aceite sintético en una moto con más de 10.000 kilómetros? ¿Por qué se puede generar exceso de temperatura? Aplicar aceite sintético en una moto de más de 100.000 kilómetros. Bueno, mira, realmente los kilometrajes, si la moto está bien cuidada y con sus servicios, sí habrá un poco de desgaste, pero no debiera intervenir. De hecho, el aceite sintético tiene mayor dispersión, mayor capacidad de dispersión de temperatura, aguanta más temperatura y dispersa mejor la temperatura por su película y su constitución. Entonces, debiera ser todo lo contrario. Un aceite que tenga la viscosidad adecuada y que sea sintético, te va a mantener estable de mejor manera la temperatura. Si está aumentando la temperatura, quiere decir que o no se le puso la viscosidad correcta y está permitiendo la fricción en el interior, está aumentando eso, el desgaste, la fricción y por ende más temperatura, o se ha modificado la fricción tanto que se ha subido y ahora ya no llega a los elementos y también está friccionando, ¿no? Eso pudiera ser lo que está pasando, pero no lo veo en relación a la, este, a la base, ya que los sintéticos tienen mejores comportamientos con la mayor temperatura, sino pudiera ser un efecto de la selección de la viscosidad. Entonces, vigilar eso, y puede mejorar esa condición que te está pasando. Y pues muchísimas gracias, Daniel, por este espacio. No, gracias a Esperamos usted. que todos les haya gustado y si tienen dudas o inquietudes, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de servicio al cliente @infocali y ahí toda la información se va a ser remitida a nuestro capacitador. O si tienen dudas también referentes a algún producto, se pueden contactar con su asesor más cercano.